Si busquem la definició de camp quàntic, ens hem d'endinsar en els conceptes de la física quàntica. La teoria quàntica de camps és l'aplicació de la mecànica quàntica al concepte físic de camp, com per exemple camp electromagnètic, així com les interaccions dels camps amb la matèria. La tercera llei de Newton sobre la dinàmica del moviment diu: a tota acció correspon una reacció d'igual magnitud i en sentit contrari. Des dels conceptes de la física clàssica, una força anul·la l'altra. Des de la física quàntica mai pot ser zero, perquè sempre hi ha espai entre les molècules, entre els àtoms. La matèria és buida i, per tant, res toca amb res. Per aquesta raó, en xocar aquestes dues forces es forma un vòrtex, energia de punt zero. No és energia electromagnètica, estem parlant d'energia escalar. Amb la clau de la coherència, podem crear un camp mòrfic quàntic en entorns: sala d'estar, feina, llit, ordinador, telèfon mòbil. Ya. Hola, desde Reset Interior os queremos proponer hoy una nueva práctica. Y hoy estamos buscando un espacio donde está Verónica. Este es como un despacho. Seguramente todos tenemos un espacio como este, en un escritorio donde hay ordenador, tenemos el móvil. Aquí tenemos una impresora que estaba conectada con cable, no va por wifi. Aquí tenemos fibra. Esta es la roseta de fibra óptica, el router. Aquí salen las ondas wifi. Y incluso aquí tenemos un microondas para calentar un poquito de leche o lo que sea. Es un espacio donde vamos a ver, en principio es un espacio que está bien, pero vamos a verlo. Estos son unos medidores de campos electromagnéticos. Con este medimos toda la afectación que puede haber a nivel electrónica y magnética. Y vamos a ver un momentito. La afectación eléctrica, cada vez que nos acercamos a los enchufes, va aumentando. La afectación, digamos que normal. Dentro de lo que cabe, sí se puede decir que es normal. Pero vamos a ver la afectación a nivel de otras microondas, que es de alta frecuencia. Si vamos por aquí, no sé si podéis apreciar el ruido. Aquí ya pasa de los límites ya que detectan este aparato de medidor de campos. Por lo tanto, este espacio de aquí es un espacio donde hay afectación electromagnética y muchas veces ni la notamos. Bueno, lo notamos, pero no nos damos cuenta. Entonces vamos a hacer una práctica con la llave de la coherencia. Le vamos a pedir a Verónica que se ponga en este lado de aquí. Y vamos a hacer como un test muscular. Entonces, le pedimos que ponga estos dedos aquí. No sé si se aprecia bien. ¿Ven? Y vamos a ver con qué facilidad, yo me voy hacia atrás. Pero vemos que existe una resistencia. ¿Vamos a ver? Vamos a ver ahora cómo, si creamos un campo cuántico, si algo cambia. Entonces, hemos dicho que para crear un campo cuántico, bueno, vamos a poner, incluso lo vamos a crear aquí abajo, potencia, aquí. Para crear un campo cuántico vamos a hacer un cuadrado, un rectángulo, tiene que haber 4 ángulos de 90 grados. Con la llave a la coherencia, con la cara de los corazones, lo que vamos a hacer es activar uno de estos ángulos. Puede ser con botellas de agua, puede ser con unos vasos de plástico. Y ahora aquí vamos a crear, por resonancia, digamos que ya están conectando uno con el otro. Ahora podemos colocar cada uno de estos donde uno aquí y otro aquí.
Activamos nuevamente el primero con la llave de los corazones. Activamos este. Es el mismo espacio con la misma afectación electromagnética. Y vamos a ver ahora, Verónica, si algo ha cambiado. Pones así. Vamos a ver. ¿Notas algo distinto? Vamos a ver. Aquí hay mucha más resistencia. Estamos creando un campo distinto al que había. De hecho, puedo levantarme un momentito, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Puedes verlo así? Vale. ¿Hay resistencia? Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a sacar el campo. El campo que hemos creado. Vamos a hacer lo mismo, Verónica. ¿Te aguantas menos? Menos. ¿Aquí te aguantas menos? A ver. ¿Sí? Sí. Vamos a ponerte con esta llave aquí ahora. Pega de corazones contigo. Con la mano izquierda. Vamos a ver. Hacemos lo mismo. A ver. Estoy apretando más, Yo me doy cuenta que estoy apretando más, ¿vale? ¿Tienes más? ¿Qué sientes? Que no tienes fuerza. ¿Ahora tienes fuerza? Sí. Y antes no. A ver. Póntelo aquí, lo mismo. A ver, otra vez. Vamos a probarlo otra vez. Me gustaría que esto lo experimentarais vosotros mismos. Son maneras que podemos detectarlo con la llave o sin la llave. Incluso cerca de un campo, de un espacio donde hay una contaminación electromagnética importante. Vamos a probarlo otra vez. Estoy apretando mucho, ¿sí? Bueno, es para deciros que esta llave, la coherencia, está claro que no puede hacer disminuir el campo electromagnético, pero lo que sí nos puede ayudar es a llevarlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya lo habéis visto, afecta y esto ayuda a que nos afecte de esta manera. Y nada, muchas gracias y quiero que lo experimentéis y nos podéis contar cualquier de vuestras prácticas. Y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias, Vero. Venga, gracias. Adiós. Com heu pogut comprovar, la persona no té el mateix equilibri o la mateixa força dins i fora del camp quàntic creat. Conscientment no percebem cap diferència, però els entorns on vivim estan afectats per energies negatives de diferents naturaleses. L'electrosmog són ones electromagnètiques creades per la tecnologia que en xocar amb les nostres ones vitals ens perjudiquen. Quan estem en un entorn amb moltes ones electromagnètiques artificials, les nostres cèl·lules s'alteren. Les radiacions terrestres produïdes per falles geològiques, corrents d'aigua o xarxes magnètiques, com les Harman i l'Spurrick, també poden alterar les nostres cèl·lules. El camp quàntic que hem creat amb la clau de la coherència en els diferents entorns minimitza l'efecte tant de l'energia electromagnètica com el de les radiacions terrestres. En estar dins un camp quàntic, estem dins un espai segur i les nostres cèl·lules poden estar en harmonia.